Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Lo que está ocurriendo actualmente en Colombia es un ejemplo de por qué nosotros hemos venido sosteniendo que el tema de la reforma fiscal es uno de los asuntos más espinosos en la agenda de los países latinoamericanos y de muchos países de los que conforman la comunidad internacional. El problema del coronavirus ha venido a agravar situaciones sociales muy delicadas en nuestra región. Se han visto afectados los ingresos de los distintos estados y al mismo tiempo ha habido que recurrir al endeudamiento. Este es un tema ahora mismo en la agenda, reitero, de los distintos gobiernos y un problema de un manejo complicado porque hay que planteárselo en una situación de debilidad de todo el sector, de todo el tejido productivo y de consecuencias de afectaciones sociales importantes que ha mandado un montón de gente a la pobreza. Hay un incremento inusitado del desempleo, serias afectaciones que hacen complicado el manejo de una reforma fiscal en esas circunstancias. No es fácil. Sin embargo, es un tema de abordaje obligatorio. En el caso de República Dominicana está planteado el asunto incluso desde antes del coronavirus, porque recuerden ustedes, la Estrategia Nacional de Desarrollo se aprobó en el 2012 y ahí en esa reforma, en esa estrategia se habla de la necesidad de 3 pactos: el pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El gobierno de Danilo Medina, a quien le tocó asumir esas tareas, pudo concluir satisfactoriamente y en un tiempo relativamente breve el pacto por la educación. No fue difícil realmente ponerse de acuerdo, aunque traducir lo que se acordó de común acuerdo entre los distintos actores sociales se ha evidenciado como algo un poco más complicado todavía. En lo que tiene que ver con la reforma fiscal, el gobierno fue posponiendo esa tarea año tras año. Y eso tuvo que ver, entiendo yo, con la apuesta del gobierno, que entendió que el pacto eléctrico iba a significar una pequeña reforma fiscal, porque el déficit en gran medida se explicaba precisamente por la situación del subsector eléctrico. Con Punta Catalina eso iba a mejorar y por tanto las finanzas, el déficit iba a disminuir y eso al mismo tiempo iba a ser menos necesario el endeudamiento externo. Sin embargo, Punta Catalina se demoró más de lo que se había previsto y resultó un tema sumamente complicado para el gobierno. Le generó muchas inconformidades a nivel del subsector eléctrico, gente con mucho poder que apostó por boicotear esa iniciativa gubernamental. El gobierno tuvo que sacar de abajo para llevar a feliz término Punta Catalina. No fue muy fácil. Y en una situación así, plantearse al mismo tiempo el abordaje de una reforma fiscal, cuando el propio gobierno sabía que para plantearle a los agentes económicos, para plantearle al país una reforma fiscal, necesariamente había que abordar el tema del gasto, la estructura del gasto. Y el gobierno tenía que presentar una cara diferente en lo que tiene que ver con eso.
Y el tema de la corrupción, indiscutiblemente que le complicaba un poco más el asunto, porque incluso el propio tema Punta Catalina estuvo acompañado de un discurso contra la corrupción. Y entonces ese era un ambiente que no se prestaba para el abordaje de esa situación. Y el gobierno decidió irlo postergando y entonces avanzar con el tema Punta Catalina, que reitero, por ahí podía mejorar un poco las cuentas del gobierno. Llegamos al punto en que nos encontramos hoy, con un tremendo impacto de una pandemia que ha venido a trastornar todos los indicadores sociales y a provocar una caída en el crecimiento de la economía, a profundizar el tema del endeudamiento externo, y hemos llegado al punto de que la deuda pues representa para la República Dominicana un 70% del Producto Interno Bruto, casi un 20% más. Y entonces eso plantea como algo impostergable esta cuestión del tema fiscal. Ahora, digo yo, lo de Colombia evidencia que es un tema que requiere de un abordaje muy inteligente, de un abordaje cuidadoso. ¿Por qué? Porque tanto en el caso de Colombia como en el caso de Chile, la sola pretensión de unos afanes fiscalistas que no se corresponden con una realidad que es lo que la gente está percibiendo, eso ha contribuido a sacar viejas inconformidades. El caso de Chile antes del tema fiscal. Recuerden cuando el gobierno quiso imponer ajustes en los precios de servicios como el transporte público, incluyendo el metro. Eso generó una reacción de la población que nadie se estaba esperando, porque esas medidas sacaron a flote todas esas inconformidades que incluso muchos no percibían. Y entonces hay una situación de irritabilidad ahí que requiere de mucho cuidado en el abordaje de distintos temas. En el caso de Colombia, fíjense lo que está ocurriendo. El gobierno tuvo que dar marcha atrás por la contundencia de las protestas populares. La gente reaccionó indignada. ¿Por qué? Bueno, porque los datos indican que la pandemia mandó a la pobreza a unos 6 millones, más de 6 millones, 6.3 millones de personas. Y en concreto, la pobreza monetaria pasó de 17,5 millones en el 2019 a 21 millones el año pasado, mientras que la pobreza monetaria extrema subió de 4.7 millones a 7.5 millones. Es una situación realmente muy delicada. Y entonces, si en una situación así como esa, usted se plantea, como pretendió el gobierno, un incremento del impuesto al valor agregado, lo que aquí denominamos ITEVI, llevándolo en algunos casos del 0 al 19%, y algunos que eran grabados, algunos artículos y servicios que eran grabados con un 7, 8%, llevarlo eso, duplicarlo, además de un incremento en el impuesto sobre la renta, en una coyuntura como esa, que nos describen esas cifras, era realmente una verdadera torpeza, porque era pedirle a la gente un sacrificio enorme. Y entonces era una iniciativa que recibió el nombre
de Ley de Solidaridad Sostenible. Así se le denominó a esa iniciativa gubernamental. Y eso la gente lo rechazó de forma contundente. Pero el asunto no se ha parado ahí, sino que por encima de eso, todavía, aunque el gobierno dio marcha atrás, la gente ahora insiste en las protestas, ahora con nuevas demandas, con nuevos reclamos. Y eso para el gobierno representa un alto costo político por una iniciativa equivocada en un momento que lo que requería era algo totalmente diferente. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momentito con este y otros temas de interés.